Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Bueno, amigos, amigas televidentes, si usted quiere saber lo que ha pasado en el sistema educativo de la República Dominicana, no mueva su canal y así podrá enterarse a través de este programa, su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores se sigue transmitiendo desde el Hotel Cocmarena Beach Resort con motivo de los cursos de verano, solicitándole a los maestros y a las maestras que visiten su hotel aquí en Juan Dolio, el Hotel Cocmarena Beach Resort, con los precios más módicos del mercado. 3,001 pesos en una habitación simple, 2,801 en una habitación doble y 2,681 en una habitación triple. 3 piscinas, juego para niños, playa acondicionada. Así es que, maestro, maestra, visite el Hotel Cocmarena Beach Resort, su hotel, para que se encuentre con sus amigos, con sus familiares, con sus estudiantes, con sus maestros, porque este es un hotel familiar de la familia cocnamista, de la familia magisterial. Y en Hablan los Educadores, como todos los lunes, le dieron permiso al Tutumpote, Rafael Hungría Bautista. Tutumpote, buenas Dígame, noches. bien, ¿cómo está usted? ¿Estamos bien y usted? Bien, yo lo veo a usted como nuevo. ¿Usted cree? Sí, o no, me equivoqué. ¿Y cuándo es que yo no he estado nuevo? Ah, bueno. ¿Qué pasó? Mire, profesor, Dígame. me alegro mucho de que República Digital le está entregando las computadoras a los maestros y a las maestras de todo el país, de forma gratuita. Y digo que me alegro mucho porque usted debe recordar que hace más de 2 años que Hablan los Educadores venía exigiendo que las computadoras al maestro debía ser gratis, no como se le estaban dando, vendiéndosela a crédito, haciéndole descuento directamente desde su salario. Nosotros decíamos, bueno, que si esa es una herramienta de trabajo, que cómo le van a vender la herramienta de trabajo. Sin embargo, desde el mismo Ministerio de Educación estaban haciendo el negocito de venderle las computadoras y le hacían los descuentos, directos. Vía nómina. Decían que, pero Julio está loco, ¿cómo es que le van a dar la computadora? ¿Cómo es que le van a dar computadora a los maestros? Pues mírenlo ahí, República Digital inició la entrega de miles y miles de lactos a los maestros y a las maestras. Eso sí, que eso tiene una serie de condiciones que es bueno que el maestro lo sepa, que ese es un instrumento de trabajo y que se le ha asignado a él, que no puede, ese instrumento no puede prestarlo, ¿ah? Y que cuando ni él regalarlo. no, y cuando él deje ese puesto que tiene, la computadora no es de él, sino de quien es del puesto al cual está asignado. Por lo tanto, hay que cuidar cada uno de esos instrumentos. Hablan los educadores siempre con una visión de los problemas futuristas, de los problemas que se presentan en el país. Ahí está. Hoy se le está regalando o se le está entregando las computadoras a los maestros y a las maestras del país, no vendiéndolas. Porque que hay 20,000 maestros que tienen computadoras, pero ¿cómo? Comprada. Entonces hay que comprar la computadora, ¿para qué? Para servirle al mismo ministerio, o sea, una herramienta de trabajo. No, la herramienta de trabajo hay que entregársela al trabajador. Buenas noches. Buenas noches. Tiene que bajarle el volumen al televisor, mi amigo, para poder escucharle bien. Buenas noches. Sí, dígame su pregunta. Yo quería preguntarle, yo tengo la pensión solicitada mía por enfermedad y por los años. Sí. Y estoy en el sistema, pero ¿qué tiempo yo tengo que esperar? No, espérese, déjeme preguntarle. ¿Ya usted
tramitó 6 licencias de 6 meses y medio. 6 no más. Muy bien. ¿Ya lo evaluaron? Sí, yo deposité. No, espérese. Cuando uno entra en licencia médica, usted la deposita 6 licencias y media. Entonces hay un equipo médico que lo evalúa. ¿Ese equipo médico lo evaluó? Sí, en salud pública yo fui. ¿Y cuántos caracteres usted aprobó? ¿Cuántos? Le dijeron que usted sacó ¿cuántos? 43, 44, 45, 50. ¿Cuántos caracteres aprobó? No me fijé ni pregunté. Porque recuerde que primero debe superar 43 caracteres de esas evaluaciones que ellos le hacen. De ahí hacia arriba, entonces usted califica para la pensión. Porque si está por debajo, recuerde que lo que hacen es una evaluación médica y si dicen que usted no está en condiciones de continuar, entonces lo inhabilitan permanentemente. Pero si ellos... Ya usted está inhabilitado, ellos le dijeron que usted está inhabilitado permanentemente. Sí. Pues entonces ya espérese ahí que cuando le salga, ¿verdad? Ojalá que le salga mañana, pero si no le sale, si usted ha hecho todo su trámite legal, ya usted no puede hacer nada con usted, ya con usted va a seguir cobrando ahí hasta que ellos lo pensionen. Y déjeme decirle algo. Si usted tramitó toda su documentación, esté tranquilo, porque recuerde que cuando lo pensionen, el salario se le va a reducir. Es mejor que quédese tranquilo si usted cumplió con todo el procedimiento, ¿verdad? Ahora el problema es de ellos. Sí. ¿Cuántos años usted dura en el sistema? Duré 5 años, más yo tengo 75 años de edad. Sí, bueno, hay que esperar. Y duró 5 años en el sistema. ¿Usted es administrativo? Sí. Yo soy mayordomo. Usted es mayordomo. Bueno, mejor esté tranquilito ahí para que usted vaya recibiendo su salario, porque después cuando lo pensionan con una cantidad menor de dinero que la que usted está recibiendo. Lo único que usted tiene que tener su documentación ahí, y si le dicen que hay alguna auditoría de personal, vaya a su escuela ese día y presente su documentación. Sí, yo tengo todo. Muy bien. Pues ya usted sabe. Sí, ahí está. Bien. Feliz tarde. Gracias, igual Gracias. para usted. Bien, ahí está, usted sabe. Pero a ese señor lo nombraron teniendo 70 años de edad. Bueno. Dice que él tiene 75. Sí, pero no me voy a... Porque si uno se ponía a cuestionar eso ahora, entonces... No. Él llamó al profesor para una solución. Para aclarar, sí. No, es que no... hay cosas que es mejor no aclararlo, porque usted aclarando lo que hace que lo pone más oscuro. ¿Usted me entiende? Yo no mejor lo dejo así. Yo me alegro de eso, que él vaya a conseguir su pensión. Profesor, pero si usted se pone a preguntar ahora que si lo jubilaron con tantos años, en vez de aclarar lo que va a complicar la cosa. Y como el propósito nuestro es que él salga bien, eso es lo que va a complicar. Él va a salir bien. No, profesor, si nos ponemos a estar diciendo tal cosa. Sale bien. Bueno, pues está bien. Eso es lo que pasa. Para uno entrar al sistema público tiene una determinada edad, pero si alguien duró una cantidad de años y ya califica para una pensión, bueno, ya ahora yo no me voy a poner a cuestionar que por qué entró después de tantos años, porque no fue para eso que él llamó. Mire, profesor, el asunto de los concursos. El ministro de Educación anunció que el 32% de los participantes en el concurso han ido aprobando. Sin embargo, a nivel nacional, los maestros y las maestras que están postulando para los concursos están al grito al cielo, porque dicen ellos que se están quemando porque de los contenidos que lo están evaluando no son propios del sistema educativo. Y que no me sale nada, hoy escuché a alguno diciendo, no me ha salido nada, no salió nunca nada, ni siquiera de la ley de educación. Pero mi amigo, es que las evaluaciones para concursos tienen 3 etapas. Y la primera es cognitiva y lógica, oiga, lógica. La de conocimiento, que es en la segunda parte, ahí es que entra esa. Entonces, ¿qué resulta? Que hay algunos maestros que van y estudian, se estudian todas las leyes, las órdenes departamentales, pero no es de esa parte que lo van a evaluar en la primera etapa. Oiga, es lógico. Como usted ha visto, le han presentado situaciones específicas para ver cómo usted sale de esas situaciones cuando se le presentan. Entonces, es así que va el concurso. Ahora,
el 32% dice el ministro de Educación que lo han aprobado. Y es un concurso que si aprueban más del 32%, profesor, se va a complicar. Oiga, ¿por qué? Hay más de 54,000 postulantes y hay 10,700 plazas. Pero recuerden que de esas 10,700 plazas, ellos se comprometieron a dos cosas. Número uno, a completar el que tiene una tanda. Óigalo bien. Y número dos, también se comprometieron a trabajar, a darle los que están en registro de elegibles. Si es así, cuando usted viene a ver el número de tanda, se reduce al mínimo para casi 55,000 participantes. ¿Aproximadamente cuánto hay que tienen una tanda? No, ese estudio no lo han hecho, pero hay algunos que tienen una tanda y se quedaron de... ¿Usted sabe a cuánto se va a reducir eso? Como a 10,000. Pero 10,000 no, porque usted nada más estaría reduciendo 700, porque son 10,700 plazas. Perdón, a 5,000. Si son 5,000 y hay cerca de 55,000, usted está diciendo que por cada plaza están participando 11 miembros. ¿Usted me entiende cuál es la complicación? Y otra cosa, mire, si ustedes, porque hay muchos me han escrito, si ustedes me escriben y me preguntan, usted sabe que yo solamente hago una sola cosa, que le digo la verdad. ¿Usted cree qué pasa cuando usted tiene mucha oferta y poca demanda? O al revés, cuando tiene mucha demanda y poca oferta. Es que los filtros para este concurso tienen que ser mucho más drásticos que los demás. ¿Por qué razón? Porque el número de participantes es tanto y las plazas son tan pocos que entonces el filtro es mucho más duro para usted salgan de ese concurso lo mejor que participen. Porque imagínense ustedes que participen, ¿usted sabe cuánto es el 32%? Son 17,504 maestros que hasta el momento no se han aprobado. Vamos a suponer que aprueben 15,000 y que hayan, como usted dice, 5,000 plazas. Ellos dicen 10,000. Vamos a suponer que sean 8. Van a quedar 7,000, 8,000 en registro de elegibles. Y usted sabe cuál es el asunto de registro de elegibles, mi amigo, amiga televidente, maestro, que por el hecho de usted aprobar el concurso no significa que usted hay que designarlo. ¿Por qué razón? Porque usted puede aprobar el concurso y no haber plaza. Porque vamos a suponer, para poner un ejemplo, en la regional 10, vamos a suponer que habían, por ejemplo, 200 plazas, un ejemplo, pero aprobaron 500. Son 200 que van a designar, los 200 de la mejor calificación. Y los otros 300, ¿dónde se quedan? En el registro de elegibles. A esperar. A esperar, a ver si se presenta alguna oportunidad para entonces completar, y completando con eso, con los que tienen la mayor calificación. Porque hay maestros que piensan que porque aprobé el concurso ya me van a designar. Y otra cosa, que hay dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores que sabiendo que no es así, ¿usted sabe lo que hacen? Le dicen al maestro que sí, que hay que exigirlo. Y hay algunos puntos del país que hasta paro hacen para que designen a los que están en registro de elegibles. ¿Pero dónde lo van a designar si no hay plaza? Pero ellos lo saben que es así. Entonces, ahora veo que hay un grupo de dirigentes muy responsables que han estado hablando sobre el concurso y han dicho, bueno, yo no puedo pedir que lo anulen porque los que pasaron entonces. Y el día de hoy no sé si se dio, pero en el día de hoy hasta había un piquete, iban a hacer un piquete frente al Ministerio de Educación. Y que la educación estaba de duelo, estaba de luto. No, amigo, porque si hasta ahora han aprobado el 32%, 32% son más de 17,000 y ellos necesitan unas 10,000 plazas. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahí hay de dónde escoger. Lo malo sería que ellos necesitando 10,000 plazas, por ejemplo, solamente aprueben, por ejemplo, 5,000, 6,000. Y falten. Entonces, pero hasta ahora, según los datos que acaba de dar el Ministerio de Educación, el concurso va desarrollándose más o menos con la proporción de aprobado que debe de ser. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice? Sí. Muy bien. Ahí cómo se escucha. Mira a ver cómo se escucha ahí. Bien.
hay que escuchar un chisme mejor. El micrófono se te mueve. Ah, exacto. Estos muchachos hay que dar un poco de sonido porque de oreja. De oreja es que no la agarran bien. Gracias. Gracias. Sí, muy bien. Gracias al amigo televidente que están atentos al desarrollo de este programa. Entonces, eso es lo que pasa con el concurso de oposición. Y déjeme dar este dato, profesor, que a algunos lo va a sorprender. De todos los profesionales que tiene el país, donde hay mayor cantidad de desempleados, ¿sabe dónde es? Profesor, oiga esto, en el magisterio. Y dirán, pero se está volviendo loco, Julio, pues hay más de 80,000, 90,000 maestros nombrados. Sí, pero oiga lo siguiente, si hay 54,000 y algo concursando, ¿qué significa? Que no tienen empleo. Pero aparte de eso, los maestros habilitados, que son más de 20,000, no participaron. Cuando usted suma 20,000 y cerca de 55,000, ¿cuánto da eso? 75,000. Óigalo bien. ¿Qué quiere decir esto, autoridades educativas? Vayan entonces viendo cuáles son las políticas de formación magisterial que ustedes van a tener para los próximos años. Porque tampoco no puede estar llenando el mercado de docentes cuando luego no van a tener la oportunidad de ocupar una plaza. Porque si usted hace ese conteo, se da cuenta que hay 75,000 docentes que no tienen trabajo, porque los 54,000 y algo están participando, y los cerca de 20,000 que dicen habilitados, que no lo dejaron participar. Entonces, todos esos están desempleados. Y eso no hay que hacerlo solo en el sistema educativo. Eso hay que hacerlo en todas las profesiones. Oíste, Julio. Bueno, sí. Porque tú sabes lo que pasó en algunos países. Sí. Lo que hay que hacer es educar y hacer profesionales, pero después no había cómo darle empleo. Además, en este país, yo mismo solicité al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que me dijera cuáles eran los profesionales que el país iba a necesitar para los próximos 5 años. Usted sabe, para poder orientar a los muchachos del programa de becas de la cooperativa de maestros. Y ellos no tenían esos datos. Entonces, como no tienen esos datos, ¿qué hacen la gente? Que están estudiando al azar. Y no es así, porque usted se hace profesional y es para buscar un empleo, es para buscar su trabajo. Y entonces resulta que se hace profesional y entonces sigue estando desempleado. Aunque hay una cosa vocacional de vocación. O sea que aunque No, pero vocacional hay que trabajar, profesor. Sí, pero lo que yo te digo es que aunque vayan a haber muchas plazas en determinada área, siempre la gente debe estudiar lo que realmente le gusta. Bueno, debe estudiar lo que le gusta también, pero también debe de estudiar lo que le gusta, pero también donde vaya a poder encontrar una plaza de trabajo para ejercer esa vocación, porque de lo contrario, entonces, ¿qué le va a pasar? Bien, vamos a nuestra primera pausa, señor director, y en breve regresamos. Adelante. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Profesor, dígame qué tiene usted de nuevo ahí de las ciencias naturales. Tenemos de las ciencias naturales, pero voy a dar 2 pincelazos históricos que no se pueden dejar sobrepasar. Un día como hoy muere Juan Pablo Duarte en Venezuela. Qué bueno. Murió qué buena noticia. Haciendo vela en una fábrica de vela, pobre, enfermo, desgraciadamente. Y un día como hoy también es arreada la bandera norteamericana de la ocupación del 1916 y se levanta nueva vez la bandera dominicana y comienza como presidente el señor Horacio Vázquez. Qué bien. Vamos a las ciencias naturales, propiedades del café. ¿Del? Café. Pero eso es importante. Pero claro. Ese negrito se lo toma uno tempranito en la mañana. Para que lo sepa. Díganme a ver. Su componente más importante es la cafeína, que es un psicoactivo,
Usted ve que cuando estábamos estudiando de noche, Para que no nos dé sueño. Para que no nos dé sueño, nos colaban café porque es un psicoactivo la cafeína. El más consumido en el mundo. La cafeína actúa en el cerebro, bloqueando el neurotransmisor llamada adenosina, que aumenta en otras sustancias como la dopamina o la norepinefrina, que aceleran la actividad cerebral. Oye, el café es la bebida más tomada después del agua en el mundo. Después del agua, el café es la más tomada. Qué bueno. Y después del café, ¿cuál es la otra más tomada? La leche. El alcohol. El alcohol. Bárbaros. Toman más alcohol que leche. Vamos a ver ahora el jengibre. Aquí se usaba antes, en una de las esquinas de la capital, una señora vender café, jengibre y eso. Mire, el jengibre es un antiemético natural, recomendable consumir durante el embarazo, sobre todo en los primeros meses. Es un suplemento favorable para el feto como para la madre. Los pacientes que le han dado quimioterapia, ¿usted sabe lo que es quimioterapia? Sí. Se le da quimioterapia al que ha tenido un proceso cancerígeno. Le favorece el jengibre, como también sirve el jengibre para los trastornos digestivos. Bien. El naranjo con flores de azahar, Citrus aurantium se llama. Hoja perenne de 5 a 6 metros de altura. Copa redondeada y rama con espinas largas y flexibles. Hojas elípticas, o sea, en forma de lanceada. Color verde intenso de 7 a 10 centímetros de longitud y 4 a 8 centímetros de ancho, con ápice agudo, ápice fino. Flores blancas, solitarias y muy olorosas, conocido con el nombre de azahar. Bien, ahí está. Saludo a Altagracia Montaz, Areli Rodríguez. Dice que Areli pregunta ¿qué ha sabido de la evaluación del 2012 de los técnicos? Bien, gracias. Leonor Cruz, Minerva Corona Peguero, Alba Zavala, igualación de salarios ya. Bueno, esa es una demanda del magisterio. Patria Martín, que dice que está viendo el video. Anmita Felicia Ortiz Moore, dice que cómo está, estamos bien. Mire, profesor, dígame. Como lo anunció el licenciado Yuri Rodríguez Santos por este espacio, el fin de semana pasado, jueves y viernes, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, cumplió con el anuncio que había hecho desde Hablan los Educadores. Y el anuncio que hizo fue que el jueves y el viernes pasado iban a entregar el plan de retiro complementario a 1,000 docentes del decreto 279-17, más de 600 millones de pesos. Una tanda en la mañana del jueves, otra tanda en la tarde, así igual por el viernes. Los otros que quedan en el mismo programa, el licenciado Rodríguez dijo que para el mes de septiembre viene la próxima entrega para culminar con el decreto entonces 279-17. Ahí con ese decreto se termina la entrega del plan de retiro complementario. Es decir, que nos quedaría pendiente entonces el decreto 133-19, que tiene unos 1,084 maestros y maestros jubilados. Ya esa sería cosa de que hay que terminar primero un decreto para iniciar otro. Claro. Y que INABIMA por ley tiene mínimo para cumplir con cada decreto unos 18 meses para cumplir una vez el decreto es promulgado. Esto quiere decir que cuando se termine con el decreto 279-17, entonces iniciarán los preparativos para el 133, para el 279-17,
Cuando termine con ese, entonces se iniciarán los preparativos para el 133-19, que repito, son unos 1.084 maestros jubilados que le va a corresponder el plan de retiro complementario. Muy bien. Sí. Y también, profesor, en este espacio tuvimos la participación del director ejecutivo de Educa, el licenciado Darwin Caraballo, quien nos hablaba del plan de jubilaciones de los maestros y las maestras del país. Déjeme decirle a los amigos televidentes, cada quien tiene una visión de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Y hace planteamientos. Pero cuando Darwin hablan los educadores, un hombre decente, un hombre preparado, hablan los educadores, de esa misma manera lo trata. Porque de qué otra forma podemos nosotros tratar un caballero como Darwin Caraballo, educado, y que habla de acuerdo a las investigaciones que ellos han hecho? Eso no quiere decir ni que hablan los educadores está en contra, ni que está a favor de lo que ha planteado Educa. Pero me da pena cómo algunos maestras escriben y argumentos que presentan ellos con estudios actuariales, con investigaciones hechas, entonces contestan de manera alegre, y no es así. Ustedes se dieron cuenta que en la entrevista yo rebatí muchísimos datos de los que él presentaba, pero fue porque yo investigué. Yo me informé con INAVIMA, busqué la ley 8701 que dice, para poder ver en cuáles partes de razón. Además, en sentido general, es un estudio que lo que llama la atención para que en el futuro esta AFP de los maestros se mantenga. Porque planteamos claramente, mire, los maestros jubilados y pensionados, quien paga hasta ahora no es INAVIMA, quien paga es el Ministerio de Educación, porque INAVIMA, recuerde que se creó en el 2006-2007 y comenzaron a recibir los descuentos para el 2008-2009, eso quiere decir 2009, eso quiere decir que en el 2025, cuando jubilen en el 2025, ahí es que INAVIMA va a iniciar el pago de jubilados de la cartera que tiene, y no más del 10% de esos jubilados. Y luego es en el 2000, cuando usted le suma 15 años más, eso es para el 2044, 2039. En el 2039 es que ya INAVIMA va a tener que hacerse cargo de la cartera de jubilados y pensionados. Algunos dirán, pero para el 2039 faltan 20 años. Ajá, pero ahí es que está el asunto. Los países organizados, los países que dicen desarrollados, no actúan para resolver el problema de ayer, sino para qué es que actúan, para resolver los problemas de cuándo, del futuro. Entonces, eso es lo que ellos están planteando. Simple y llanamente. Ahora, cuando Educa hace un planteamiento de AFP, todos vemos algo, ¿verdad? Que puede haber algo detrás. ¿El qué? Bueno, que ustedes saben que Educa, Acción Empresarial para la Educación, tiene su AFP, que es la AFP popular. Entonces son estudios que son patrocinados, como quien dice, por una institución que tiene su propia AFP, y dicen algunos que Educa lo que anda detrás de los recursos del INAVIMA. Yo eso tampoco lo puedo descartar, porque yo no sé qué hay detrás de cada intención. Lo que sí veo son los datos que presentan. Y pienso que lo que debe hacer INAVIMA y lo que debe hacer la Asociación Dominicana de Profesores es contestar ¿con qué? Con otra investigación, con otros datos fidedignos, porque ellos mismos dicen que la mayoría de los datos que ellos acaban de presentar lo obtuvieron ¿de dónde? Del Ministerio de Educación, y lo presentan también desde el mismo Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA. Entonces, si eso es así, entonces INAVIMA, el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores, lo que tienen entonces es que ver el estudio, señalar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de ese estudio.
para poder contestar, pero no contestarle con el corazón, no, ni con la emoción, porque ahí es cuando los empresarios nos embroman, porque cuando los empresarios vienen a plantear algo es porque ya han estudiado, ya han investigado. Entonces, saber manejar la inteligencia emocional. ¿Usted me entiende? Claro, entonces ese es uno de los problemas que tenemos cuando no contestamos atendiendo a la razón, no al corazón, no a la emoción. Y esos son estudios que se hacen. Claro que todo el que hace un estudio luego le ponen su sello, ¿verdad? Le ponen su sello. Bueno, entonces INAVIMA y la ADP que hagan también su estudio y que le pongan también su sello. Pero ¿cómo? Siempre apegado a la verdad. Yo no tengo elementos de juicio para yo descartar de golpe y porrazo todo lo planteado por Educa, porque yo no tengo los elementos. Ellos dicen que hicieron un estudio actuarial. Bueno, un estudio actuarial. Si ellos hicieron ese estudio actuarial, ¿cómo yo lo descarto si yo no he hecho otro para compararlo? ¿Cómo yo puedo descartar ese estudio actuarial y decirle, no, en el 2039 no va a haber ningún problema? Y no es que en el 2039 ellos plantean que el sistema de la seguridad social representado por la FP y INAVIMA que se vaya al suelo, sino que va a comenzar a confrontar problemas. Que ellos plantean también que el Ministerio de Educación, oiga lo que él dice, el presupuesto de educación aumenta un 9%, pero el de jubilación y pensiones, que es que lo paga el Ministerio de Educación, aumenta un 14%. Va a faltar fondos. Bueno, pero no es que, oiga, pero es del 9%, ¿verdad? Del 9%. Eso quiere decir que que INAVIMA, de los que ellos aportan, de los que aporta educación para el pago de jubilaciones y pensiones, está incrementándose en un 14%. No es que si educación recibe 9,000 millones de pesos, ¿verdad? Ellos pagan 14,000. No es que pagan, no es eso, no. El 14. El 14 aumenta entonces en una proporción, uno va aumentando en una proporción mayor que el otro, pero del 10% que paga educación del plan de jubilaciones y pensiones. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla un maestro de la zona oriental. Dígame a ver, le escucho. Oiga, yo soy jubilado del decreto 133. Ajá. 279-17. No, pero ese es el que están entregando. Sí, pero le voy a hacer una inquietud. Sí. Fíjese bien. El director de INAVIMA estuvo ahí el miércoles con Julio. Sí. Y dijo que un maestro iba a recibir, el mínimo que va a recibir un maestro era 600,000. No. Él dijo promedio. La palabra promedio, dijo, 600,000 promedio. Oiga bien, el promedio, no mínimo, que son dos cosas diferentes. Porque hay maestros que yo mismo le dije, pero sí, porque hay maestros que tienen una tanda, y cuando un maestro tiene una tanda, los aportes que ha hecho son menos. Entonces que hay muchos maestros que se jubilaron que tenían una tanda. Él habló de promedio, no de mínimo. Y promedio quiere decir que hay algunos que van a recibir mucho más de los 600,000 y otros mucho menos, porque hay unos que van a recibir hasta 1,000,000 y pico de pesos, él decía. Entonces, promedio fue que él habló, mi amigo. Sí. O sea, si le importa el tiempo no tiene servicio, porque tiene 35 años. No, es que yo no me estoy refiriendo a usted. Yo me estoy refiriendo a lo que él dijo promedio. Si usted tenía 35 años, de todas maneras, a usted le corresponden 25 salarios. Ahora, esos 25 salarios es del promedio de lo que usted devengó en los últimos 20 años. Hay que ver con cuánto. ¿Usted era maestro? Sí, señor. ¿Con 2 tandas? No, una tanda. Maestro, ya ahí caemos. Si usted era de una tanda, el promedio suyo de los últimos 20 años y el promedio mío de los últimos 20 años es diferente, porque si yo tengo 2 tandas y usted tiene una, usted nada más estaba aportando por una sola tanda. Yo mismo le hice la aclaración. Y decía sí, promedio, porque recuerde que hay maestros que tienen que en el sistema solamente tienen una tanda y hay otros que tienen 2. O tenemos docentes que fueron directores de distrito, director regional, que reciben. Lo que pasa es que a mí se me olvidó que fue que usted el promedio. Sí, ahora me estoy acordando. Y además con una tanda, el promedio suyo de los últimos 20 años no es igual que el promedio de los últimos 20 años del que tenía 2 tandas. Y
y porque, escúcheme, don Julio, Sí. porque cuando yo, a mí me llamaron el lunes día 10, Sí, me dijo la que se encarga de eso, sí. que a mí me tocaba 500,000, 37. Entonces, por eso fue que yo dije, entonces cuando fui, ahora cuando entregaron, que me entregaron fue en 2.773. No, 200.000, usted quiere decir. 200,073. Sí, es que seguro ella estaba pensando en 2 tandas también. Oh, eso fue, sí, porque ella me dijo cuando me llamaron, no sé, me dijo así, ¿cuándo todo? Sí. Me dijo ella así. Bueno, Sí. creo que me tengan el cheque así. Bueno, pues, Sí, sí, eso es. Ahí está. ok, gracias. Sí, Mire, a la don orden. Julio. Sí, o sea, es bueno aclarar, como lo dijo Yuri, el director ejecutivo de Inavima, que iban a recibir el promedio de 600.000. Y así mismo, claro, hay algunos que iban a recibir mucho más, otros mucho menos, pero el promedio era eso. Entonces no pueden pensar que todos iban a recibir. Además, yo mismo le aclaré una tanda y eso es lo que él tenía, una sola tanda. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿dónde nos habla? Oye, de Cotuí, yo quiero saber que me confirmen que tiraron, fue un decreto últimamente, el día 1 de junio, que decía 05, qué sé yo, el último 1 de julio, ahí, que se dio ahora, Sobre Mutualizado, eso está en proceso. de maestros jubilados y pensionados. De los maestros jubilados y pensionados. No. ¿Está en proceso eso? El último decreto de maestros jubilados y pensionados es el 133-19. El 1 de junio que salió del Ministerio de Educación. Sí, bien. Tiene que bajarle el volumen al televisor porque no lo escucho más. Mire, el último decreto maestro que salió es el 133-19. Ese es el último, donde hay 1.084 maestros jubilados y pensionados. Ese es el último. Después de ahí no han salido otros decretos, claro que lo fue en estos meses que lo tiraron. Salió a la luz pública. Yo lo tenía ese decreto desde hacía 3 o 4 meses, pero yo creo que yo hice las 2 pausas. Yo no hice 2 pausas. No. Una sola. Bien, vamos entonces, señor director, a nuestra última pausa, así que adelante. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Saludo en el estudio al ingeniero Elvin Mejía, a familia, a Luz y a todos los muchachos ya que están en el estudio de Canal 6, quienes nos están ayudando, Canal 6, Canal del Sol, que nos están ayudando a hacer esta transmisión directamente desde el Hotel Coc Marena. Apoyo ese saludo. Así es. Sí, Lo apoyo porque todos son muy buenos. Así es, trabajadores. Oye. Dígame a ver, profesor. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Yo me encontré con el señor ministro. Sí. El primer Peña Mirabal. Antonio Peña Mirabal. Antonio Peña Mirabal. Y le estuve explicando una situación que hay en los pensionados y jubilados. Usted sabe que los funcionarios pensionados y jubilados, directores regionales de distritos, técnicos y eso, tienen más de 10 años que su sueldo está igual. ¿Por qué? Cuando le aumentaron aquella vez un 10%, no lo abarcó a ellos porque ellos estaban en Hacienda. Y después vino a suceder que ahora el señor presidente hizo un reajuste y fue hasta 30,000 y los sueldos de ellos andan de 32, 33, 34. ¿Cuál es su llamado? ¿El llamado? Sí. Yo le fui a explicar al secretario creyendo el secretario sabe. Mi llamado es que al señor Yuri se hable con el señor ministro para que hablen con el señor presidente, valga la redundancia, y le digan que hay que indexar los salarios como establece la ley de los pensionados y jubilados para que así esa gente reciban esa indexación que no va a ser gran cosa. Así es. Y se mueva su sueldo en algo. Así es, porque el problema de los jubilados y los pensionados es que cuando van pasando los años
y no van recibiendo ningún tipo de incremento salarial, entonces ese salario se va depreciando, porque los artículos van aumentando, ¿verdad? Y entonces el salario se queda estático. Y la ley de indexación salarial, que hay que aplicarlo cada 3 años, cada 3 años se pide que haya, pero no, hace más de 3 años que los salarios no lo están Hace más, indexando. no, nunca se ha aplicado. Sí, sí, Yuri dijo que lo habían indexado, que tenían 3 años. Era buenas noches. Buenas noches. Hágame el favor del último decreto. Dígame el último decreto. 133-19. ¿Cuánto? 33. 133, 133. Ese es el último decreto. El último decreto de jubilado es 133-19. Habían 1084 jubilados. Después de ese no ha salido otro. El que están entregando ahora es el 279-17. Mire, profesor, qué bueno. Oiga lo que están haciendo varios países, especialmente del Caribe y Latinoamérica, unos 32 países. Están conformando, o han hecho un estudio de forma tal que va a haber reconocimiento de universidades, de las carreras universitarias. Cuando usted se gradúa aquí, usted va a Argentina y su carrera se le va a reconocer. La van a validar. La van a validar, pero esos son acuerdos que hay entre estos países, unos 33 países, y República Dominicana está dentro de ellos. Perdón, pero ¿cuáles carreras? No, todas las profesiones en sentido general la van a reconocer, la van a avalar, claro. Sí. Tal vez no iniciarán con todas, pero es un buen inicio, de forma tal que, por ejemplo, si usted estudió X carrera aquí, luego se va a decidir a otro país, que entonces se la puedan reconocer. Buenas noches. Eso está bien, ¿eh? Sí, buenas noches. Sí, me escucho. ¿Dónde nos habla? La Independencia, es su pueblo. Saludo allá a toda mi gente en Duvergé. Sí, a ver qué dice el ministro de Educación de la evaluación del 12, los técnicos. ¿Qué pasa? Que nos diga algo bueno. Bueno. Antes de iniciar el año escolar. Está esperando, se está esperando a ver qué, porque ya han dado todos los pasos, ya Juan Ramón Santana ya ha estado al frente de eso, ha dado todos los pasos. Vamos a ver si el ministro cumple con eso del asunto de esa evaluación, donde hay un grupo de técnicos que están esperando que se le aplique y que se le pague, porque ya hay algunos que ya se le pagó. Se le pagó, pero ya le debe. No, déjame completar. Se le pagó, pero ya le debe. Juan Santana no me va diciendo sí, pero ya no debo de claro, porque al no aplicársela, le pagaron hace este año, y al no seguirle pagando, a partir de ahí se va a quedar la elección de viernes. Con esta nos vamos, Erwin. Buenas noches. Buenas noches, distinguido. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿De dónde nos habla? Le hablan de aquí, de Santo Domingo Este. Dígame a ver. 38 me salió mi nombramiento. Sí. Cuando cumplí mis 30 años, fui a solicitar mi pensión y me mandaron a Contraloría, y Contraloría me tomó 2 años. ¿Por Sí. qué fue eso? No, porque cuando Contraloría no están los documentos necesarios, entonces usted va a Sabica. Es algo que ahí está la documentación, o Contraloría o Sabica. Con esos dos documentos, cuando usted ese documento de Sabica lo lleva a la Contraloría, entonces la Contraloría se lo actualiza. No es a usted solo, le ha sucedido a más de una persona que... 9 meses usted sabe por qué es que el Sabica da más brega, porque Sabica sigue siendo análoga. ¿Usted sabe lo que significa análogo? Que son a mano. es a mano limpia, un grupo de Ford de ahí, y entonces se le complica. Pero hasta donde yo sepa, solamente tenemos esos 2 sitios donde puedan certificar los años que usted tiene de servicio. O que al menos que usted no haya guardado un cheque de eso. ¿Usted me entiende? Que hay gente que son muy meticulosos y guardan su primer cheque, le sacan, lo sacaban algo. Suárez lo tiene. La coletilla, si usted tiene esa, también con eso. O sea, hay que mostrar evidencia. Si no muestra evidencia... Mire, la de educación no vale para nada, porque ellos mismos lo envían de usted, lo envían de educación para la Contraloría General de la República. Quiere decir que ellos, el documento que para ellos vale es el de la Contraloría, no el de ellos, no donde ellos estén asentados. ¿Dónde usted está asentado? O sea, está penoso que no haya una unificación de criterio entre dos.
Bueno, no, usted sabe por qué, porque ha habido cambio de gobierno y cuando ha habido cambio de gobierno han modificado parte de esa estructura. Eso sucedió y por eso la certificación correcta es la de Contralor. Gracias, amigo televidente. Gracias, Tumpote, por su participación. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los educadores. Pasen buenas noches.